Un padre de origen latino visita a su hija en el colegio. Se entera de lo que le están dando de comer y llama al 911. La escuela primaria Richwood era todo lo que los Rivera habían soñado. Una institución prestigiosa, ubicada en un barrio dinámico y progresista, donde creían que su hija, Alba, encontraría el entorno ideal para desarrollar su talento. Después de mudarse hacía menos de un año, esta reunión de padres era más que una simple formalidad. Era una reafirmación de que el esfuerzo había valido la pena. La niña prosperaba en su nueva escuela y aquella noche solo prometía más razones para sentirse orgullosos. El aire fresco del otoño envolvía a Daniel y Olivia Rivera mientras subían los escalones de cemento que conducían al edificio. La cálida iluminación de Richwood se deslizaba sobre el césped impecablemente cuidado, dando la bienvenida a los padres que asistían a la conferencia anual. Sus pasos resonaban en los pasillos decorados con murales y trabajos coloridos, todos testimonios del espíritu creativo que inundaba aquellas aulas. Habían tenido que cambiar a su hija a mitad del año escolar, así que llevaba relativamente poco en esa escuela, pero el panorama prometía mucho. Alba siempre había destacado por su curiosidad innata y su capacidad para conectar con los demás. No solo era una alumna brillante en matemáticas y lectura, también mostraba un liderazgo natural que sus padres veían con orgullo. Para los Rivera, cada logro de su hija era la confirmación de que la elección de este barrio, con su diversidad y oportunidades, había sido la correcta. Al llegar al aula, la señorita Reyes, la profesora actual de Alba, los recibió con una sonrisa que parecía sincera. ¡Qué alegría verlos!, exclamó, indicándoles las pequeñas sillas frente a su escritorio. Daniel y Olivia tomaron asiento, incómodamente encajados, pero felices de estar allí. Alba ha sido una estudiante increíble estos meses, comentó Reyes, mientras extendía sobre la mesa una carpeta llena de los trabajos más recientes de la niña. Papeles coloridos, ejercicios matemáticos resueltos con precisión y textos escritos con esmero se apilaban ante ellos. No solo es brillante en lo académico, sino que destaca por su iniciativa. Se adaptó muy rápido. Organizó un grupo de estudio la semana pasada para ayudar a sus compañeros con las tablas de multiplicar. Tiene una habilidad especial para liderar sin imponer, algo que no se ve a menudo a esta edad. Daniel y Olivia intercambiaron miradas orgullosas. La pasión de su hija por aprender y ayudar siempre había sido evidente, y escuchar cómo eso se reflejaba en la escuela no hacía más que reafirmar su confianza en la decisión que habían tomado al mudarse. «Voy a extrañar mucho tenerla en clase», admitió la señorita Reyes con los ojos ligeramente empañados. «Es una de esas alumnas que dejan huella, pero sé que seguirá brillando en su nueva aula». Un leve golpeteo en la puerta interrumpió la conversación. Una mujer de cabello rubio y gris, con una amplia sonrisa, asomó la cabeza por el umbral. «Espero no estar interrumpiendo», dijo con voz jovial, entrando con pasos seguros. «Escuché que los Rivera estaban aquí y no quería perder la oportunidad de presentarme». La señorita Reyes se levantó con entusiasmo. «Perfecto, señor y señora Rivera. Ella es Madison Bennett, la nueva profesora de Alba a partir de mañana». La joven profesora les tendió la mano con energía. «He escuchado cosas maravillosas sobre su hija. Reyes no ha parado de hablar de ella en la sala de profesores», dijo, con una sonrisa amplia que buscaba generar confianza. «Estoy deseando conocerla. Tengo grandes planes para este semestre». La pareja sintió que las preocupaciones previas se desvanecían al instante. Bennett transmitía una mezcla de profesionalismo y calidez que los tranquilizó. Hablaron durante unos minutos más sobre los próximos proyectos y los métodos de enseñanza que la profesora emplearía para fomentar las habilidades de cada estudiante. «Alba tiene cualidades excepcionales»,
añadió Bennet. Estoy emocionada de ver cómo se desenvuelve en los proyectos grupales. Seguro que va a destacar. El camino de vuelta a casa transcurrió entre risas y conversaciones sobre los logros de la pequeña. Al llegar, la cálida luz del porche iluminaba la entrada, recibiéndolos como una suave bienvenida. Alba los esperaba en el sofá, sentada con las piernas cruzadas y dejando a un lado su libro favorito en cuanto vio a sus padres entrar. Con apenas 10 años, ya era evidente que se estaba convirtiendo en una joven extraordinaria, curiosa, empática y llena de ganas de explorar el mundo. «Cuéntenme, ¿qué dijo la señorita Reyes?», preguntó, rebotando emocionada sobre los cojines. Daniel la levantó en brazos y la hizo girar en el aire, provocando risas que llenaron la habitación. «Solo dijo que eres la estudiante más increíble que ha tenido», declaró mientras la dejaba en el suelo con cuidado. «¿De verdad?», preguntó Alba con ojos brillantes. «¿En serio?». «Claro que sí», confirmó Olivia, acariciando las trenzas de su hija con cariño. «Y adivina qué, también conocimos a tu nueva profesora. La señorita Bennet parece encantadora». Esa noche, en la habitación de Alba, compartieron un momento familiar especial. La niña les mostró sus proyectos más recientes, dibujos detallados, un informe sobre su libro favorito y algunas medallas de competencias académicas. Su cuarto, con estantes repletos de libros y un escritorio lleno de experimentos a medio terminar, reflejaba su espíritu curioso y apasionado por aprender. «No puedo esperar a empezar con la señorita Bennet», dijo Alba mientras abrazaba su elefante de peluche. «Emma me contó que hacen muchos experimentos científicos y que la próxima semana empezaremos un libro nuevo». Daniel y Olivia intercambiaron una mirada tranquila. Todo parecía ir viento en popa. Sin embargo, esa sensación de bienestar sería efímera. Lo que aún no sabían era que la llegada de Madison Bennet traería consigo algo más que nuevos desafíos académicos. Con el tiempo, descubrirían que, para algunos, ser diferente no era motivo de admiración, sino de prejuicio. A la hora de dormir, la pareja arropó a su hija con sus corazones llenos de orgullo y esperanza por su futuro. Después de darle un beso de buenas noches, se retiraron a su propia habitación, donde finalmente pudieron discutir la velada en privado. «¿Recuerdas cuando nos mudamos aquí por primera vez?», preguntó Olivia, acomodándose en la cama. Daniel asintió y su expresión se oscureció por un momento. «Estábamos tan preocupados por tomar la decisión correcta». «Zrenia», murmuró, con la mente viajando inevitablemente a su antigua escuela, donde un incidente de acoso había marcado a su familia de manera profunda. La imagen de la niña regresando a casa entre lágrimas aún le provocaba una sensación de impotencia. Aquel día habían comprendido que su hija no era vista simplemente como otra niña más. La experiencia fue devastadora y la decisión de mudarse había sido inevitable. «Pero mira cómo está ahora», comentó su esposa, buscando la mano del hombre y entrelazando sus dedos. «Está prosperando aquí. Esta escuela es exactamente lo que queríamos para ella, diversa, acogedora y con los retos que necesita. ¿Viste las obras de arte en los pasillos? Había tantos niños con historias distintas representados allí», añadió Olivia, como quien confirma un descubrimiento esperado. Daniel exhaló lentamente, aliviando la tensión que había vuelto a su cuerpo con los recuerdos. «Sí, este lugar es diferente, mejor». Habían hecho sacrificios importantes, una hipoteca más alta, desplazamientos más largos al trabajo y la ruptura con su antigua red de amigos y familiares. Pero todo había valido la pena. Alba no solo era feliz, sino que se destacaba. Hablaron hasta entrada la noche sobre el futuro de su hija, sobre las oportunidades que se abrían ante ella y sobre lo agradecidos que se sentían por haber encontrado una comunidad que la aceptara tal como era,
Nada en ese momento les hacía imaginar que aquella sensación de seguridad se desmoronaría pronto, de la forma más inesperada y dolorosa. El lunes amaneció con un cielo despejado y un sol dorado que prometía un día lleno de posibilidades. Alba se levantó temprano, con su uniforme planchado y su mochila preparada junto a la puerta. Mientras desayunaba con entusiasmo, apenas podía contener la emoción por comenzar la clase con la señorita Bennet. ¿Te acordaste de llevar tu carpeta de tareas?, preguntó su madre, aunque ya conocía la respuesta. Sí, mamá, respondió la niña con una sonrisa segura. También llevo mi cuaderno de matemáticas para el grupo de estudio y el permiso para el viaje al museo la próxima semana. Daniel, desde la cocina, la observó por encima de su taza de café. No podía evitar sentirse orgulloso de su hija, siempre tan organizada, tan preparada para cualquier desafío. A menudo se sorprendía de cómo Alba representaba lo mejor de él y de Olivia, combinando su lógica con la creatividad artística de su madre. El sonido del autobús, deteniéndose frente a la casa, lo sacó de sus pensamientos. «¡Hora de irse, princesa!», dijo Daniel, abrochándole un último botón del cuello. «Enséñales lo brillante que eres», añadió Olivia, dándole un beso rápido en la frente. La niña, con su mochila al hombro, los abrazó a ambos antes de correr alegremente hacia la puerta. Sus trenzas rebotaban con cada paso mientras subía al autobús. A través de la ventana saludó con entusiasmo a su amiga Emma y luego les lanzó un último adiós a sus padres. La pareja se quedó de pie, observando cómo el autobús se alejaba hasta perderse en la esquina. «No puedo creer que todo marche tan bien», comentó Daniel mientras tomaba a Olivia del brazo y la guiaba de regreso al interior de la casa. «Hicimos lo correcto», respondió Olivia, dejándose caer en el columpio del porche. «Dejar todo atrás para venir aquí, asumir la hipoteca más grande, volvería a hacerlo sin dudas para que esté bien». «Yo también, cariño, haría todo por ustedes», añadió su esposo con la voz cargada de dulzura. Olivia le apretó la mano, compartiendo el alivio de haber encontrado un lugar donde su hija podía crecer sin los temores que ellos habían enfrentado de pequeños. Esta comunidad progresista y diversa les ofrecía la tranquilidad que tanto habían buscado. Por fin podían respirar sin ese peso constante en los hombros. La mañana transcurrió pacífica. Ambos habían tomado el día libre para estar presentes en este nuevo comienzo. Pintaron paredes, organizaron libros y conversaron sobre los planes para el futuro. Todo parecía encajar perfectamente. Horas después, con el sol proyectando en el césped parches dorados, Daniel encendía la parrilla, decidido a preparar el plato favorito de su hija: pollo a la parrilla con glaseado de miel. Sería la celebración por su primer día en la nueva clase. Olivia descansaba cerca, disfrutando del aire cálido mientras revisaba correos en su computadora portátil. «¿A qué hora suele llegar el autobús?», preguntó Daniel, consultando su reloj. «Debería llegar en cualquier momento», respondió Olivia, cerrando la computadora y estirándose en su silla. «Ya sabes lo puntual que es la señorita Morales con su ruta». Efectivamente, pronto oyeron el sonido familiar del autobús escolar deteniéndose en la esquina de su calle. Las risas y voces infantiles se mezclaban con el sonido del motor, anunciando el final de otro día escolar. Olivia se enderezó en su silla, dejando a un lado su computadora portátil. «Ahí viene nuestra princesita», exclamó con una sonrisa, su voz llena de alegría. Daniel, aún junto a la parrilla, miró hacia la entrada con curiosidad. A lo lejos, Alba apareció en el camino, pero algo en su postura detuvo el impulso alegre que había comenzado a formarse en su pecho. En lugar de la niña saltarina y entusiasta que solía correr para contarles cada detalle de su día, su hija caminaba lentamente, con los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. «Cariño», llamó Olivia tratando de ocultar su preocupación.
Ven, cuéntanos cómo estuvo tu día. La niña no respondió. En lugar de dirigirse hacia el patio trasero, como hacía habitualmente, pasó de largo sin levantar la mirada. El suave golpe de la puerta principal al cerrarse resonó en el aire, seguido por los pasos de Alba subiendo a su habitación. Daniel apagó la parrilla, frunciendo el ceño. «Eso no es propio de ella», dijo, más para sí mismo que para su esposa. Olivia se mordió el labio, como si quisiera encontrar una explicación lógica. «Tal vez está abrumada», sugirió, aunque en su voz había un matiz de duda. «Los primeros días pueden ser duros, incluso para alguien como Alba». Daniel cruzó los brazos, mirando hacia la ventana del cuarto de su hija. «Nunca ha actuado así antes, y estuvo bien los primeros meses con la anterior maestra», murmuró, inquieto. «Quizá solo necesita unos minutos», dijo Olivia suavemente, colocando una mano sobre el brazo de su esposo. «Vamos a darle un poco de espacio». Sin embargo, la inquietud se instaló en el aire como una nube densa, difícil de disipar. Ambos intentaron distraerse, fingiendo que todo estaba bien, pero cada minuto que pasaba hacía crecer la sensación de que algo andaba mal. A través de la ventana del jardín, Daniel no podía dejar de lanzar miradas furtivas hacia la habitación de su hija. Algo había sucedido en la clase de la señorita Bennet, y él lo sabía en lo más profundo de su ser. Tras lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo unos 15 minutos, el hombre dejó escapar un suspiro frustrado. «No puedo quedarme aquí sentado», dijo, poniéndose de pie. Olivia asintió, como si hubiera estado esperando ese momento. «Vamos», dijo, y ambos se dirigieron hacia la habitación de su hija. Daniel golpeó suavemente la puerta. «Alba, princesa, ¿podemos entrar?» Hubo un breve silencio al otro lado. «Está bien», respondió la pequeña en apenas un susurro. Al abrir la puerta, la encontraron acostada en su cama, de espaldas a ellos, abrazando con fuerza a su elefante de peluche favorito. Olivia sintió que el corazón se le encogía. Hacía años que Alba no buscaba consuelo en ese juguete. Solo lo hacía cuando algo iba realmente mal. «Hola, cariño», dijo su madre con ternura mientras se sentaba al borde de la cama. «¿Pasó algo en la escuela hoy?» La niña se encogió levemente bajo las mantas, como si quisiera desaparecer. «Fue solo un poco estresante», murmuró sin levantar la cabeza. Daniel arrastró la silla de su escritorio y se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. «¿Qué tipo de estrés, princesa? Sabes que puedes contarnos cualquier cosa, ¿verdad?» Alba se giró lentamente hacia ellos. Sus ojos estaban enrojecidos, las mejillas húmedas por las lágrimas que había tratado de ocultar. El estómago de Daniel se retorció al verla así. Su hija rara vez lloraba. Era la que solía consolar a los demás, la que siempre encontraba las palabras adecuadas para hacer sentir mejor a sus amigos. Verla tan abatida lo llenó de impotencia. «Yo no sé», dijo Alba con un nudo en la garganta. Se mordió el labio inferior, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. «Solo quiero estar sola, por favor». Olivia pasó con delicadeza una mano por las trenzas de su hija, pero Alba se estremeció ante el toque, un gesto que le rompió el corazón. «¿Estás segura de que no quieres hablar de esto, cariño?», insistió la mujer. «A veces decir lo que sentimos puede ayudarnos». La niña negó con la cabeza lentamente. «No ahora, tal vez más tarde», susurró antes de girarse nuevamente hacia la pared, abrazando su peluche con más fuerza. La pareja intercambió una mirada llena de preocupación. Esto no se parecía en nada a su hija. Alba siempre había sido abierta con ellos, compartiendo cada detalle de su día, desde pequeños conflictos en el recreo hasta los desafíos más difíciles en clase. Esta actitud retraída era completamente inusual y alarmante.
Está bien, amor, dijo Olivia suavemente poniéndose de pie. Te daremos un poco de espacio, pero estaremos aquí cuando quieras hablar, ¿de acuerdo? Alba asintió sin mirarlos. Daniel le acarició la cabeza con ternura antes de seguir a su esposa fuera de la habitación, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. De pie en el pasillo, el hombre sintió cómo un nudo familiar se formaba en su estómago, idéntico al que había sentido años atrás cuando su hija sufría acoso en su antigua escuela. Era esa sensación inquietante de que algo andaba mal, que algo se estaba gestando bajo la superficie. Se supone que esto no debía pasar aquí, murmuró, pasando una mano por su rostro. Ridgewood se suponía que era diferente. Su esposa apoyó una mano en su brazo. Probablemente esté abrumada, dijo en voz baja, aunque su tono no era del todo convincente. Son un montón de cambios, nuevo profesor, nuevos compañeros, nuevas expectativas. Daniel se quedó en silencio, mirando hacia la puerta de la habitación de Alba. No podía evitar la sensación de que esto no era solo estrés escolar. Había visto esa expresión en los ojos de su hija antes. Una mirada perdida, como si algo hubiera tambaleado su fe en el mundo que la rodeaba. Esa tarde transcurrió con una tensión palpable en el aire. Intentaron continuar con su rutina, pero todo se sentía fuera de lugar, como si una sombra invisible hubiera caído sobre la casa. Algo había cambiado en Alba, y aunque aún no sabían qué era, ambos podían sentirlo. Daniel había terminado de asar el pollo con glaseado de miel, aunque el entusiasmo inicial por la comida de celebración se había desvanecido. Olivia puso la mesa, esforzándose por mantener una apariencia de normalidad, a pesar de que la preocupación latía como un tambor sordo en el fondo de su mente. Justo cuando estaban a punto de llamar a su hija para que bajara a cenar, la puerta de su habitación se abrió y la niña apareció en silencio, dirigiéndose hacia la mesa del comedor. Se sentó sin decir palabra, con la mirada fija en su plato. Fue un contraste brutal con su comportamiento habitual. Normalmente insistía en ayudar a poner la mesa o en servir la comida con entusiasmo. ¿Te sientes un poco mejor, princesa?, preguntó Daniel, esforzándose por mantener un tono ligero mientras le servía un trozo del pollo glaseado. Alba asintió vagamente, pero no añadió nada más. Empezaron a comer, y pronto sus padres notaron algo inquietante. Su hija devoraba la comida con una intensidad inusual, como si no hubiera comido en todo el día. Terminó su primera ración en cuestión de minutos y sin levantar la vista, tomó una segunda y luego una tercera. «Vaya, sí que tenías hambre», bromeó Daniel con suavidad, intentando aliviar la tensión. «Estás comiendo como si no hubieras visto comida en semanas». Pero Alba no sonrió, no respondió con la risa tímida que siempre reservaba para las bromas de su padre. En cambio, continuó comiendo de manera automática, casi robótica, como si cada movimiento de su tenedor hacia la boca siguiera un ritmo preciso e inquebrantable. Olivia intentó romper el silencio. «¿Y cómo estuvo tu nueva clase, amor? ¿Hiciste nuevos amigos?» Su hija solo murmuró respuestas breves, de forma apenas audible. A cada intento de conversación respondía con monosílabos, un sí, un no o un no recuerdo vago, tan distante que ambos intercambiaron una mirada de alarma. Esta no era la Alba que ellos conocían. Olivia hizo otro esfuerzo. «¿Pudiste hacer alguna actividad divertida con la señorita Bennet?» De repente, el sonido del tenedor de Alba chocando contra el plato quebró el silencio. La niña se tensó y sus padres notaron un destello de algo en sus ojos que parecía ¿miedo? Fue apenas un instante, pero suficiente para que Daniel sintiera cómo el estómago se le encogía. La niña apartó la vista de inmediato y recuperó la compostura como si temiera haber mostrado demasiado. «¿Puedo irme?», susurró,
empujando su plato hacia un lado. «Estoy cansada». La madre forzó una sonrisa, ocultando su preocupación. «Claro, cariño. ¿Quieres que vaya a arroparte?» «No, gracias», respondió Alba rápidamente, ya levantándose de la mesa. «Puedo hacerlo sola». Observaron en silencio cómo su hija se retiraba, arrastrando los pies, con los hombros encorvados. El paso alegre y liviano que solía caracterizarla había sido reemplazado por una lentitud triste y vacilante. Cuando la puerta de su habitación se cerró tras ella, Daniel dejó escapar un suspiro frustrado y miró a su esposa. «Algo está mal», dijo con firmeza, bajando la voz para evitar que Alba los oyera. «Esto no es nerviosismo del primer día. ¿Viste cómo reaccionó cuando mencionaste a la señorita Bennet?» La mujer comenzó a recoger los platos. Sus movimientos rápidos y tensos delataban su ansiedad. «¿Y si estamos exagerando?», sugirió, aunque el tono de su voz no convenció a ninguno de los dos. «Sabes cómo es Alba. Siempre se exige más de lo que debería. Tal vez solo esté preocupada por estar a la altura de las expectativas de su nueva profesora, especialmente después de todos los elogios que le dio la señorita Reyes». «No», murmuró Daniel, meneando la cabeza con la mandíbula apretada. «Esto es diferente». Se quedó un momento en silencio, organizando sus pensamientos. «¿Viste cómo comía? Como si no hubiera comido nada en todo el día. Y esa mirada en sus ojos», bajó la voz, «es la misma mirada que tenía cuando la acosaban en la otra escuela». Olivia dejó los platos en el fregadero y lo miró fijamente. «¿Qué estás pensando?». El hombre exhaló lentamente. Su voz se tiñó de recuerdos que aún dolían. «Estoy pensando en lo que pasó la última vez, en cuánto le costó contarnos lo que estaba ocurriendo, en cómo intentó sobrellevarlo sola hasta que ya no pudo más». «Pero esto es Richwood», protestó su esposa, casi como si intentara convencerse a sí misma. «Elegimos este lugar precisamente porque era diferente. La señorita Bennet parecía encantadora. No puede ser como antes». Daniel negó con la cabeza. «A veces las personas no son lo que parecen, y las peores cosas pueden pasar en los lugares donde menos lo esperas». Se quedaron en silencio por un momento, procesando lo que acababan de decir. La velada transcurrió en un estado de inquietud creciente. Conversaron en susurros, intercambiando hipótesis y temores, pero sin llegar a ninguna conclusión clara. Más tarde, cuando fueron a ver cómo estaba Alba antes de acostarse, la encontraron dormida. Aún abrazaba su elefante de peluche, con el rostro crispado en una expresión preocupada incluso en sueños. La visión hizo que a Daniel se le rompiera el corazón. Esa noche, mientras Olivia se quedaba dormida a su lado, el hombre permaneció despierto, con la mirada fija en el techo. Su mente repasaba cada detalle del comportamiento de Alba. El apetito voraz, la mirada asustada, la forma en que se había cerrado emocionalmente. No podía ignorar las señales. Los recuerdos de lo ocurrido en su antigua escuela regresaron con fuerza, como una herida que nunca terminaría de sanar. Recordaba, con claridad, del día en que Alba llegó a casa con los ojos enrojecidos, intentando contener las lágrimas mientras se refugiaba en su habitación sin querer explicar qué había pasado. Al principio, tanto él como Olivia pensaron que se trataba de algún desacuerdo común entre compañeros, algo pasajero. Pero a medida que las semanas avanzaron, las señales se volvieron imposibles de ignorar. Su hija empezó a inventar excusas para no ir a la escuela, un dolor de cabeza, una supuesta fiebre. Luego vinieron los cambios más sutiles, la pérdida de apetito, los ataques de llanto inesperados y esa mirada apagada que parecía suprimir algo más profundo. Cuando por fin lograron que hablara, la confesión le heló la sangre. Sus compañeros la habían estado apartando intencionalmente en el recreo, burlándose de ella por no hablar inglés, como ellos.
dejándola sola en los juegos y mirándola con desprecio cada vez que trataba de participar. ¿Por qué hablan raro en tu casa?, le habían preguntado más de una vez, y aunque al principio había intentado ignorarlo, cada día se volvía más difícil. Le escondían los útiles, le tiraban sus dibujos al piso y la excluían sistemáticamente de cualquier actividad en grupo. A veces, ni siquiera los profesores intervenían, diciendo que eran cosas de niños. El momento más doloroso fue cuando descubrieron que Alba había dejado de llevar su merienda al recreo, porque cada vez que sacaba su comida de casa, los tacos de frijoles y queso que Olivia preparaba con amor, los otros niños hacían comentarios crueles: «Eso huele raro», o «¿por qué no comes cosas normales?». Durante meses, su hija intentó manejar el peso de esas burlas sola, demasiado orgullosa para contarles lo que estaba viviendo, hasta que el daño se volvió evidente y ya no pudo sostenerlo más. Cuando Daniel y Olivia se dieron cuenta de la magnitud del problema, Alba ya estaba rota por dentro. Fue entonces que tomaron la difícil decisión de mudarse, alejándola de un entorno que solo le había traído sufrimiento. Pero ese sentimiento de fracaso seguía persiguiéndolo, como un eco constante que le recordaba que no habían visto las señales a tiempo. El hombre respiró hondo, sintiendo que la angustia se arremolinaba en su pecho. No iba a permitir que algo así volviera a ocurrir. Nunca más. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por las ventanas, su mente estaba ya decidida. No podía esperar a que Alba estuviera lista para hablar. No esta vez. Si había algo mal, lo descubriría, antes de que fuera demasiado tarde. Se levantó silenciosamente, con la mente ya puesta en su plan. Se duchó y se vistió más temprano de lo habitual, realizando su rutina matutina sin despertar a su esposa. Cuando ella abrió los ojos, él ya estaba listo, vestido como si fuera a la oficina. «Pensé en llevar a Alba a la escuela», comentó Daniel con aparente despreocupación, intentando que su tono sonara casual. «Darle un poco de apoyo extra, ¿sabes?». Olivia lo miró con una sonrisa tierna. «Eso es muy dulce de tu parte, cariño. Estoy segura de que lo agradecerá». El hombre le devolvió la sonrisa, aunque en su interior estaba lejos de sentirse relajado. No tenía intención alguna de ir a trabajar ese día. Apenas había enviado un correo a su jefe informando que se tomaría otro día personal. Su verdadero objetivo era quedarse en la escuela y observar de cerca lo que ocurría. Durante el desayuno, siguió atento a cada gesto de su hija. Ella parecía un poco más tranquila que la noche anterior, pero aún había un aire de tristeza en su mirada. Algo no estaba bien. Cuando él se ofreció a llevarla a la escuela, la niña simplemente asintió y murmuró un «bueno». No había rastro del entusiasmo habitual que mostraba cuando podía pasar tiempo a solas con su papá. El trayecto hacia la escuela fue incómodamente silencioso. Daniel trató de iniciar una conversación ligera, pero Alba solo respondía con monosílabos, mirando distraída por la ventana mientras recorrían las calles familiares del vecindario. A medida que se acercaban a la escuela, él notó que su hija empezaba a juguetear nerviosamente con la correa de su mochila, un hábito que había desarrollado durante los meses en que fue acosada en su antigua escuela. Ver ese gesto le revolvió el estómago. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad, princesa?», dijo el hombre mientras se aproximaban al área de entrega de estudiantes. «Lo que sea, no importa qué». Alba lo miró por un instante y él sintió un atisbo de esperanza. Por un momento creyó que ella podría abrirse y contarle lo que la estaba preocupando. Pero luego su mirada se apagó y sin decir nada le dio un rápido abrazo antes de bajarse del coche. Daniel observó cómo su hija caminaba hacia la entrada de la escuela con pasos indecisos. Ella se detuvo un segundo en la puerta, dudando si entrar, y luego cruzó al interior sin mirar atrás.
Él se quedó inmóvil, con la vista fija en la puerta por la que había desaparecido. Algo en esa vacilación le hizo saber que debía seguir con su plan. En lugar de alejarse, esperó a que los otros padres se dispersaran. Luego encontró un lugar de estacionamiento con vista directa al patio de juegos y a las ventanas de la cafetería. Con su auto cuidadosamente ubicado, podía observar sin llamar la atención. Como padre, su presencia allí no levantaría sospechas inmediatas, pero aún así debía ser cauteloso. Le envió a Olivia un mensaje rápido, asegurándole que había llegado sano y salvo a la oficina. Odiaba mentirle, pero sabía que ella se preocuparía si supiera la verdad. Desde su posición, tenía una vista clara de las áreas principales de la escuela. La mañana transcurrió lentamente mientras los estudiantes iban y venían por los pasillos y los primeros recreos. Cada vez que veía a un grupo de niños salir al patio de juegos, sus ojos buscaban con ansia la figura de Alba. Finalmente, la vio. Su hija estaba con un pequeño grupo de amigas, aparentemente divirtiéndose mientras jugaban a saltar la cuerda. Desde fuera parecía una niña normal y feliz, con la risa brotando mientras sus trenzas rebotaban con cada salto. Para cualquier observador casual, su comportamiento habría parecido el de cualquier pequeña disfrutando de un día más en la escuela. Pero Daniel sabía leer entre líneas. Notó cómo su risa se apagaba demasiado rápido, casi como si no estuviera del todo presente. Observó que sus ojos se desviaban constantemente hacia las ventanas del edificio, como si temiera algo dentro. Y aunque sus compañeras parecían genuinamente contentas de tenerla cerca, Alba se mantenía siempre en los bordes del patio de juegos, sin mezclarse con los grupos más grandes, un comportamiento que no era propio de ella. A pesar de su preocupación, no vio ningún signo evidente de maltrato. Ningún niño la ignoraba ni se comportaba cruelmente con ella. Por el contrario, sus amigas parecían disfrutar de su compañía, justo como la señorita Reyes había descrito en la reunión de padres. Sin embargo, esa normalidad perfecta le resultaba inquietante. Había algo fuera de lugar, algo que no lograba descifrar. Revisó su teléfono y respondió algunos correos para mantener la ilusión de que estaba en la oficina. Olivia le había enviado un mensaje preguntando cómo iba su día, y él sintió un peso de culpa al responder con un escueto «todo bien». No soportaba ocultarle lo que estaba haciendo, pero sabía que ella insistiría en que lo dejara si lo supiera. Cuando llegó la hora del almuerzo, su atención se agudizó. Recordó el apetito inusualmente voraz de Alba la noche anterior, esa forma desesperada en la que había comido, como si no hubiera tenido acceso a comida en todo el día. Estaba ocurriendo algo durante el almuerzo. ¿Acaso alguien le estaba quitando su comida o le impedían comer en paz? Sabía que la clase de Alba almorzaba en el segundo turno, justo después de los alumnos de tercer grado. Decidido a obtener respuestas, se preparó para observar de cerca el almuerzo, esperando descubrir algo que explicara el comportamiento de su hija. Lo que no sabía era que lo que estaba por presenciar sería mucho más perturbador de lo que jamás habría imaginado. Mientras observaba al primer grupo de estudiantes entrar a la cafetería, supo que simplemente quedarse en el coche no sería suficiente. Necesitaba acercarse para ver exactamente qué estaba ocurriendo durante el almuerzo. Miró su reloj, 11:45 de la mañana. El segundo período de almuerzo comenzaría en 15 minutos. Con un suspiro profundo, salió del coche, se ajustó la corbata y caminó hacia el edificio de la escuela. Al acercarse a la entrada principal, se esforzó por parecer relajado, devolviendo con un leve movimiento de cabeza el saludo de un maestro que lo reconoció de la conferencia de padres de la noche anterior. El aire de los pasillos estaba impregnado con el aroma típico de la comida de cafetería,
una mezcla de panecillos recién horneados y algo que debía ser salsa de espaguetis. Sus pasos resonaron en el lugar casi vacío mientras se dirigía hacia la cafetería. El primer período de almuerzo estaba terminando y los ecos del bullicio de los niños devolviendo sus bandejas llenaban el ambiente. Daniel se quedó en una esquina del pasillo, procurando no llamar la atención mientras esperaba que la clase de Alba ingresara. Mientras aguardaba, su mente se llenó de posibilidades. Tal vez algunos niños le robaban el dinero del almuerzo. Quizá la estaban obligando a compartir su comida o la hacían sentir avergonzada por lo que llevaba en su bandeja. Sin embargo, nada de eso parecía encajar con la atmósfera que había observado durante el recreo. No había signos evidentes de maltrato o exclusión, pero la inquietud persistía, como una sombra que no lograba disipar. El sonido de pasos pequeños y risas infantiles anunció la llegada del segundo período de almuerzo. Observó cómo varios grupos de niños entraban en la cafetería. Entonces la vio. Alba caminaba en fila junto a sus compañeros de clase, pero algo en su postura estaba fuera de lugar. Mientras los otros niños hablaban animadamente, su hija mantenía la cabeza gacha, casi como si intentara hacerse invisible. Avanzaba al final de la fila sin destacar, asegurándose de permanecer lo suficientemente atrás para no ser notada de inmediato. Daniel cambió de posición para obtener una mejor vista de la fila del almuerzo. Todo parecía normal al principio. Cada niño recibía una bandeja con las opciones habituales: sándwiches, espaguetis, frutas. Pero cuando Alba llegó al frente, algo inesperado ocurrió. De repente, como si hubiera estado esperando ese momento, la señorita Bennet apareció detrás del mostrador de servicio. El hombre se tensó al verla. Bennet habló en voz baja con el personal de la cafetería, que intercambió miradas confusas antes de hacerse a un lado. Entonces, con una sonrisa que parecía más un gesto vacío, la profesora tomó la bandeja de Alba y le sirvió algo personalmente. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué un maestro intervendría en algo tan rutinario como el almuerzo? ¿Y por qué con su hija? La señorita Bennet se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando al personal de la cafetería retomar sus tareas habituales. El hombre frunció el ceño. Su inquietud se convirtió rápidamente en alarma. ¿Qué significaba este acto aparentemente inofensivo? Algo no cuadraba. Desde su posición, siguió con la mirada a su hija mientras ella avanzaba con su bandeja hacia el fondo de la cafetería. En lugar de sentarse con sus compañeros, como solía hacer, eligió una mesa apartada. La imagen de Alba, normalmente sociable y rodeada de amigos, ahora sola y cabizbaja, le rompió el corazón. Pero cuando vio lo que había en su bandeja, sintió cómo la ira le helaba la sangre. En el centro de la bandeja descansaba una rana frita. No era un nuggets de pollo, ni una papa frita, sino una rana real, con las patas extendidas grotescamente sobre la bandeja de plástico. Un escalofrío le recorrió la columna mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Su respiración se volvió pesada y sus manos comenzaron a temblar. Una mezcla de incredulidad y furia se apoderó de él. Alba permanecía sentada, mirando fijamente su bandeja sin tocar la comida. La tristeza en su postura era evidente. Alrededor de ella, los otros niños comían sin problemas: espaguetis, ensaladas, sándwiches. Todo en la escena parecía perfectamente normal, salvo por ese grotesco plato colocado deliberadamente frente a su hija. El contraste era demasiado evidente, demasiado calculado. Incapaz de contenerse por más tiempo, avanzó hacia la cafetería con pasos firmes. Su corazón ardía de rabia. «¡Alba!», gritó. Su voz tembló ligeramente bajo la presión de la ira contenida. Su hija levantó la cabeza de golpe.
Por un instante, el miedo cruzó por su rostro. No era miedo hacia él, sino hacia la situación, como si hubiera sido atrapada en algo que deseaba mantener en secreto. Pero en cuanto lo reconoció, su expresión cambió. Se levantó de un salto y corrió hacia su padre, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y enterrando su rostro en su camisa. Daniel sintió cómo el pequeño cuerpo de su hija temblaba entre sus brazos, y el peso de su miedo lo aplastó. «¿Qué está pasando aquí, princesa?», preguntó, aunque la respuesta comenzaba a formarse dolorosamente en su mente. «¿Quién te dio esa comida?». Alba, con la voz entrecortada y apenas audible, respondió contra su camisa. «La señorita Bennet dijo que esto es lo que come nuestra especie». Las palabras golpearon al hombre como un mazazo. Se quedó inmóvil por un instante, procesando la crueldad de lo que acababa de escuchar. Levantó la vista hacia la bandeja, con la grotesca rana todavía en su lugar, y luego miró a su hija, cuyo rostro estaba empapado en lágrimas. La combinación de miedo y humillación en los ojos de Alba rompió algo profundo dentro de él. Toda la confianza que habían depositado en esta escuela, toda la esperanza de haber encontrado un lugar seguro para su hija, se derrumbó en ese instante. Sintió que su pecho se llenaba de una furia incontrolable, alimentada por la traición de saber que no había sido un niño quien había cometido ese acto de crueldad, sino una maestra, alguien en quien se suponía que podían confiar. En un barrio que se jactaba de ser diverso y progresista, en una escuela que habían elegido cuidadosamente para proteger a su hija, Alba había sido sometida a una humillación indescriptible. No por otros estudiantes, sino por un adulto, por alguien que debía haber fomentado su crecimiento, no destruir su espíritu. Daniel sostuvo con más fuerza a su hija. Su mandíbula se tensó mientras luchaba por contener las lágrimas y la rabia que lo consumían. No podía quedarse de brazos cruzados. Esto no se quedaría así. No esta vez. Al mirar alrededor de la cafetería, notó que varios estudiantes lo observaban en silencio. Algunos tenían expresiones de confusión. Otros, en cambio, mostraban algo parecido a la culpa, como si supieran que algo estaba mal, pero hubieran tenido demasiado miedo o incertidumbre para decirlo. La verdad lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Esto no había sido un incidente aislado. El comportamiento extraño de la niña en los días anteriores, su apetito voraz en la cena, su renuencia a hablar sobre la escuela, todo encajaba ahora de manera aterradora. Su hija había soportado este maltrato en silencio durante 2 días, tal como lo había hecho en su antigua escuela. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Esta vez Daniel estaba allí para verlo de primera mano y se aseguraría de que hubiera consecuencias. Con las manos temblorosas por la rabia contenida, sacó su teléfono. Sentía el pequeño cuerpo de Alba temblando contra él mientras lo abrazaba con fuerza. La cafetería se había vuelto inquietantemente silenciosa. Los susurros y miradas habían reemplazado el bullicio normal del almuerzo. Mientras marcaba el 911, mantuvo su brazo firmemente alrededor de su hija, protegiéndola. Cuando el operador contestó, hizo un esfuerzo por mantener la voz firme. «Necesito denunciar un crimen de odio en la escuela primaria Richwood», dijo, cada palabra cargada de control tenso. «Una maestra sirvió comida no comestible a mi hija y realizó comentarios xenófobos. Necesito que envíen oficiales de inmediato». El operador, en tono profesional y tranquilo, respondió: «Señor, los oficiales ya van en camino. Por favor, permanezca en el lugar hasta su llegada». Daniel se arrodilló para estar a la altura de su hija, sosteniéndola por los hombros y mirándola a los ojos. «Princesa, vamos a esperar en el coche hasta que llegue la policía, ¿de acuerdo?» Alba asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Daniel la tomó de la mano y juntos salieron de la cafetería.
Varios estudiantes sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Daniel sintió un extraño alivio. Bien, que haya evidencia. «Papá», susurró Alba mientras caminaban por el pasillo. «Perdón por no haberte contado antes». El corazón del hombre se encogió. «No, cariño, no tienes nada que disculparte», dijo con firmeza, apretándole suavemente la mano. «Nada de esto es tu culpa, ¿entiendes? Absolutamente nada». Al llegar al coche, abrió la puerta del pasajero y ayudó a su hija a sentarse. Alba seguía temblando, así que fue al maletero y sacó la manta de emergencia. Se la colocó con cuidado sobre los hombros. «Quédate aquí, princesa», le dijo, arrodillándose frente a ella para que sus miradas se encontraran. «Voy a entrar a hablar con algunas personas. Prometo que estaré donde puedas verme todo el tiempo. ¿De acuerdo?» Alba asintió, sosteniendo la manta con las manos temblorosas. «¿Van a hacer que la señorita Bennet se vaya?», murmuró con voz temblorosa. «Sí», respondió el hombre con una firmeza inquebrantable. «Ella no volverá a lastimarte, ni a ti ni a ningún otro niño. Te lo prometo». Después de cerrar suavemente la puerta del coche, respiró hondo y enderezó los hombros. La ira bullía en su interior, amenazando con desbordarse, pero sabía que debía mantener el control. Por el bien de Alba, necesitaba manejar la situación de manera correcta. Con pasos decididos, regresó al edificio de la escuela. El ambiente estaba tenso y extraño. Los pasillos ahora estaban vacíos, llenos solo del eco de sus pasos. La mayoría de los estudiantes permanecían en la cafetería o en sus aulas. Daniel se dirigió directamente a la oficina del director, donde encontró a la secretaria al teléfono, nerviosa, probablemente alertada de la situación. «Necesito hablar con el director Mitchell. Ahora mismo», dijo Daniel, en tono controlado pero firme. «Y también necesito que alguien me lleve al aula de la señorita Bennet». La secretaria colgó apresuradamente el teléfono y lo miró con nerviosismo. «El director Mitchell está en camino para atenderlo, señor Rivera», respondió, justo cuando el director doblaba la esquina con expresión grave. «Señor Rivera», comenzó el director Mitchell, «acabo de recibir información sobre lo ocurrido en la...». «Vamos al aula de la señorita Bennet», lo interrumpió Daniel. «Ahora», ordenó. El director vaciló un momento, pero finalmente asintió. «Sígame», dijo con resignación mientras lo conducía por el pasillo. Cuando llegaron al aula, encontraron a la señorita Bennet sentada tranquilamente en su escritorio, organizando papeles como si fuera cualquier otro día. Apenas levantó la vista cuando entraron y su rostro mostró una leve expresión de fastidio por la interrupción. «Señorita Bennet», dijo Daniel con la voz temblando de furia contenida, «quiero que me explique por qué le sirvió una rana frita a mi hija para el almuerzo». La respuesta de la maestra fue escalofriante en su indiferencia. Con una leve sonrisa, aún sin mirarlo a los ojos, dijo: «¿Podrían salir de mi salón de clases, por favor? Estoy trabajando». El tono despectivo y la completa falta de reconocimiento de lo que había hecho fueron casi más de lo que Daniel pudo soportar. Apretó los puños a los costados, su cuerpo tembló, luchando por mantener la compostura. «¿Trabajando?», repitió, elevando ligeramente la voz. «¿Llamas trabajar a aterrorizar a una niña de 10 años? ¿Obligarla a pasar hambre mientras haces comentarios sobre lo que come nuestra especie?». Finalmente la señorita Bennet levantó la vista. Su mirada era fría e impasible, como si estuviera completamente ajena a la gravedad de sus acciones. La indiferencia en sus ojos fue más escalofriante que cualquier palabra que hubiera podido decir. «Señor Rivera, estoy segura de que no sé de qué está hablando», dijo la mujer con una calma escalofriante. «Ahora, si me disculpan...». «No», la interrumpió Daniel, dando un paso adelante, incapaz de contener más su furia.
No te disculparé, no voy a excusar este acto de crueldad flagrante, no voy a permitir que traumatices a mi hija y luego finjas que no pasó nada. No voy a quedarme callado ante tu xenofobia encubierta. El director Mitchell, que había permanecido en silencio junto a la puerta, finalmente intervino. Señorita Bennett, estas son acusaciones muy serias. Necesitamos investigarlas. Antes de que pudiera terminar, el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. 2 oficiales de policía aparecieron en la puerta del aula. La tensión en la sala se agudizó con su presencia. Uno de ellos era un hombre blanco, de mediana edad, con cabello canoso en las sienes. El otro era un oficial más joven, afroamericano, que se presentó como oficial Herrera. «Recibimos una llamada sobre un posible crimen de odio», anunció el oficial mayor, observando la escena con ojos entrenados. «¿Quién es el señor Rivera?» «Soy yo», respondió Daniel, dando un paso al frente, tratando de mantener su tono firme a pesar de la rabia que aún latía bajo la superficie. «Llamé por mi hija, Alba». El oficial mayor sacó un bloc de notas y lo miró con una mezcla de escepticismo. ¿Podría explicarnos qué ocurrió? Daniel respiró hondo y comenzó a relatar los hechos, desde el comportamiento extraño de Alba hasta el descubrimiento en la cafetería. Mientras hablaba, vio cómo la sonrisa de la señorita Bennett se hacía ligeramente más amplia, una expresión de arrogancia disfrazada de serenidad. Era evidente que se sentía segura, especialmente al notar la leve incredulidad en el rostro del oficial mayor. «Entonces, ¿me está diciendo que esta maestra le sirvió deliberadamente una rana frita a su hija?», preguntó el oficial con duda. «Eso es exactamente lo que estoy diciendo», respondió Daniel, sintiendo cómo la frustración crecía dentro de él. «Mi hija está en mi coche, traumatizada, después de soportar 2 días de comentarios xenofóbicos y humillación por parte de esta mujer». El oficial mayor se volvió hacia la señorita Bennett. «¿Qué tiene que decir sobre estas acusaciones, señora?». La maestra alzó ligeramente los hombros y puso una expresión de inocencia ensayada. «Esto es ridículo», dijo con voz calmada, aunque teñida de falsa compasión. «Jamás haría algo así. El señor Rivera claramente está exagerando una situación que fue un malentendido». Daniel sintió como su ritmo cardíaco se aceleraba ante la desestimación casual de Bennett. El escepticismo en la mirada del oficial mayor era un recordatorio amargo de las muchas veces que había enfrentado este tipo de xenofobia encubierta, comentarios minimizados, la palabra de un padre desestimada por las autoridades, miradas despectivas. Pero antes de que pudiera replicar, el oficial Herrera intervino. «Señor Rivera», dijo con voz tranquila pero firme, «¿podría acompañarme afuera un momento?». Daniel vaciló un instante, pero decidió seguirlo. Agradecía la oportunidad de hablar con alguien que parecía dispuesto a escuchar. Dejó al director Mitchell y al otro oficial en el aula con la señorita Bennett y caminó hacia el pasillo junto al policía. «Cuéntame todo otra vez», pidió Herrera en voz baja, con una mirada que denotaba comprensión. «Cada detalle, sin dejar nada fuera». El tono del oficial era diferente, como si realmente quisiera entender lo que había ocurrido. Daniel volvió a relatar los hechos, esta vez con más calma. Habló del cambio en el comportamiento de Alba, de su apetito desmesurado en casa y de su actitud retraída. Luego describió la escena en la cafetería, la intervención de la señorita Bennett, la rana frita en la bandeja y la frase que había destrozado a su hija. El oficial lo escuchó atentamente, asintiendo con gravedad. «¿Dijiste que la evidencia aún está en la cafetería?». «Sí», respondió Daniel con esperanza. «La bandeja debería seguir ahí, intacta, y varios estudiantes estaban grabando con sus teléfonos». Herrera asintió con seriedad. «Muéstrame». Ambos caminaron hacia la cafetería,
que ya había sido despejada de estudiantes. La mesa donde había estado sentada Alba seguía intacta, con la bandeja en su lugar. Daniel sintió una mezcla de alivio y furia al ver que la grotesca evidencia seguía allí. El oficial Herrera sacó una cámara de su equipo y comenzó a tomar fotografías detalladas. Su expresión se volvió más severa con cada imagen que capturaba. «Esto es más que inaceptable», murmuró, sacudiendo la cabeza con disgusto. Luego llamó por radio a su compañero. «Necesito que vengas a la cafetería. Tenemos evidencia clara». Cuando el oficial mayor llegó y vio la bandeja con la rana frita, la duda en su rostro comenzó a disiparse. La realidad de lo que estaban enfrentando era innegable. «Hay más por hacer», dijo Herrera con firmeza. «Necesitamos entrevistar al personal de la cafetería y revisar cualquier grabación de seguridad disponible. También necesitaremos declaraciones de los estudiantes que presenciaron el incidente». El oficial mayor asintió, con actitud más profesional. Habían pasado de la incredulidad a la acción. Ambos oficiales y Daniel regresaron al aula de la señorita Bennet, donde la arrogancia de la maestra comenzaba a desmoronarse. El cambio en la dinámica de la situación era palpable, y por primera vez, Bennet parecía darse cuenta de que la situación ya no estaba bajo su control. Entonces, el oficial Herrera se dirigió a ella con tono firme. «Madison Bennet, está usted bajo arresto por cometer un crimen de odio». La maestra abrió la boca para protestar, pero Herrera continuó, imperturbable. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia». Mientras la señorita Bennet era escoltada fuera del edificio con las manos esposadas, su fachada de profesionalismo se desmoronó por completo. Entre protestas y gritos incoherentes, su verdadera naturaleza quedó al descubierto, liberando el odio que había intentado ocultar tras una máscara de respetabilidad. Daniel la observó marcharse, sintiendo una mezcla compleja de emociones: alivio al ver que la estaban haciendo responsable, ira por lo que le había hecho a su hija y una profunda tristeza al comprobar que tanto odio podía esconderse en un lugar que debía ser seguro para los niños. El camino de regreso a casa fue silencioso. Alba permanecía envuelta en la manta de emergencia en el asiento del pasajero, con los ojos enrojecidos por el llanto. Daniel había llamado a su esposa desde la escuela y ella ya estaba esperando en la puerta de la casa cuando llegaron. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación e ira contenida. Tan pronto como Alba vio a su madre, se soltó del cinturón de seguridad y corrió hacia ella, lanzándose a sus brazos. Olivia la abrazó con fuerza, mientras las lágrimas que su hija había estado reteniendo finalmente brotaban. La sostuvo con ternura, acariciándole el cabello y murmurando palabras de consuelo. Sobre la cabeza de su hija lanzó una mirada interrogante a su esposo, esperando respuestas. Una vez dentro, se sentaron juntos en la sala de estar. Con Alba acurrucada entre ellos, Daniel explicó lo que había ocurrido: su vigilancia, el descubrimiento en la cafetería y el arresto de la señorita Bennet. Cada detalle hizo que la expresión de Olivia oscilara entre el horror, la ira y una tristeza profunda. «¿Por qué no nos lo dijiste ayer, cariño?», preguntó la mujer suavemente, acariciando las trenzas de su hija. Alba bajó la mirada, susurrando: «Pensé que tal vez me lo merecía». Los corazones de sus padres se rompieron al escuchar esas palabras. La señorita Bennet dijo que esto es lo que come gente como nosotros, continuó Alba, con voz apenas audible. Pensé que tal vez estaba siendo demasiado sensible, como en la vieja escuela. Daniel sintió un nudo apretarse en su garganta mientras luchaba por controlar su rabia. Se arrodilló frente a su hija, tomándole las manos. «No, princesa», dijo con firmeza, «no mereces nada de esto. Lo que hizo la señorita Bennet estuvo mal,
completamente equivocado. Olivia envolvió a su hija en un abrazo más fuerte. «Eres perfecta, exactamente como eres», susurró, su voz cargada de emoción. «Y nunca, nunca más dejarás que nadie te haga sentir que eres menos de lo que eres. Eres increíble y siempre lo serás». Daniel sintió un peso de culpa que lo aplastaba. «Lamento no habernos dado cuenta antes», murmuró. «Siento tanto que hayas tenido que pasar por esto sola». Esa noche, después de que Alba finalmente se durmiera, el matrimonio se sentó en la cocina. Las tazas de café se enfriaban intactas entre ellos mientras trataban de procesar los eventos del día. Todo se sentía irreal, como una pesadilla de la que no podían despertar. «No puedo creer que esto haya pasado aquí», dijo Olivia en voz baja, con la mirada perdida en la mesa. «Pensamos que habíamos encontrado un lugar seguro, un lugar mejor». Su esposo extendió la mano y entrelazó los dedos con los de ella. «Hicimos lo que creímos que era mejor», dijo suavemente. «No podíamos haberlo sabido». Olivia negó con la cabeza, con lágrimas formándose en sus ojos. «Pero ese es el problema, ¿verdad? Nunca podemos saberlo realmente. Podemos mudarnos al mejor barrio, elegir la mejor escuela, hacerlo todo bien, y aún así la xenofobia puede encontrarnos», completó Daniel con resignación. «Incluso en los lugares que dicen ser progresistas e inclusivos». Se quedaron en silencio durante unos momentos, perdidos en sus pensamientos. Finalmente, la mujer rompió el silencio. Con voz más firme preguntó: «¿Qué hacemos ahora?» «Luchamos», respondió su esposo sin vacilar. «Nos aseguramos de que la señorita Bennet enfrente las consecuencias de lo que hizo. Nos aseguramos de que la escuela implemente cambios reales para evitar que esto le pase a otro niño. Y ayudamos a Alba a sanar», dijo Olivia. «Y nos quedamos», agregó después de un momento de reflexión. «No dejamos que nos alejen. Le mostramos a Alba que podemos afrontar esto juntos, que no tenemos que huir». Daniel asintió, apretándole la mano con determinación. «Le enseñamos que somos más fuerte que el odio y que siempre estaremos a su lado, pase lo que pase». Permanecieron sentados en la cocina, tomados de la mano a través de la mesa. El camino por delante no sería fácil. Les esperaban batallas legales, conversaciones difíciles y el arduo proceso de ayudar a su hija a reconstruir su confianza y su sentido de seguridad. Lo afrontarían como una familia. Convertirían esta experiencia en una lección sobre justicia, sobre cómo defender lo que es correcto y cómo no permitir que el odio tenga la última palabra. Y sobre todo, se asegurarían de que Alba supiera que era amada, valorada y digna de respeto. No a pesar de quién era, sino por quién era. Lucharían por un mundo mejor, donde la promesa de igualdad no fuera solo una ilusión, sino una realidad para todos los niños. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia. ¿Qué te pareció? Cuéntamelo en comentarios. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle un me gusta. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.